pecado o infracción de los mandamientos de Yahweh. Amados hermanos, hoy hablaré sobre el pecado y sus diferentes formas de expresarse. Vamos a ver qué significa pecado. En latín, peccatum, delito, falta o acción culpable. También viene de la raíz pet, que significa pies, que es tropezar, caer. Del latín peco, contracción de pedico, tropezar, cometer falta, se define como la transgresión voluntaria o involuntaria de la voluntad de Yahweh. Del griego pecado se decía amartía, fallo de la meta, no dar en el blanco. Los griegos solían utilizar la forma verbal armataño con respecto al lancero que erraba su blanco y por implicación aludía al concepto de vivir al margen de un código moral o intelectual tenido por meta ideal debido a una actitud errónea, consciente o inconsciente. Veamos de la perspectiva hebrea, ya que podemos encontrar dos conceptos acerca del pecado. El estreno hebreo katab, que es el 2403, es ofensa, veces pecaminosas, habitual, y su pena, ocasión, sacrificio o expiación también, concretamente ofensor, culpa, expiación, expiatorio, pecado, pecador, pecar, pena. Es decir, ofensa voluntaria de una persona. Rebeldía en contra de Yahweh es cuando la persona que conoce de Yahweh y de sus instrucciones se revela e incumple su norma. Y el estreno hebreo abón, 5771, perversidad, mal, moral, castigar, castigo, la iniquidad, falta, iniquidad, mal, maldad, malo, delito, pecado. Es decir, perversión, iniquidad, transgresión directa a los mandamientos de Yahweh. Bien, ahora que tenemos comprendido lo que es el pecado y sus definiciones, una falta, por más pequeña o grave que sea el pecado, será contado como infracción de su mandamiento. Por lo tanto, nadie puede jactarse de esto, como diciendo, mi pecado es menor que el tuyo, por lo tanto estoy en el camino de la salvación. Así que no nos equivoquemos, esto es un error. En Santiago 2:10 dice, pero si mostráis favoritismo, cometéis pecado y sois hallados culpables por la ley como transgresores, porque cualquiera que guarda toda la ley pero tropieza en solamente un punto se ha hecho culpable de todos. Veamos un ejemplo más común que tenemos en los católicos. Creen que el pecado se divide en diferentes partes, por ende se consideran libres de pecado cuando el pecado es menos notable, y a esto lo podemos llamar el pecado venial, que nos dice en el diccionario pecado acción que se opone ligeramente a la ley o a la norma y es fácil de perdonar. Esto te lo dice el diccionario de la Academia Real Española. Sus errores eran lo suficientemente veniales para no ser tenidos en cuenta. Eso te lo dice el diccionario. Así que ya no están desde ya lavando el cerebro para decir que nosotros con un pecado venial estamos libres de pecado. Y el segundo es el pecado mortal, que dice en el diccionario pecado mortal en la religión católica, pecado grave que priva al alma de la bondad de Dios y de la bienaventuranza eterna y que requiere del sacramento de la confesión para ser perdonado. Supuestamente el pecado venial para la Iglesia Católica es algo que se comete como una simple mentirita, pero que no hace falta de pedir perdón porque es fácil de perdonar. Es decir, para los católicos esto pasa desapercibido. ¿Para Yahweh es correcto esto? No. Yo fui 25 años católica y conozco perfectamente cómo son, y sí, el pecado venial lamentablemente es algo que se pasa desapercibido, no es para perdonar. Sin embargo, yo yéndome a confesar frente a un hombre, por eso dice la palabra, maldito el hombre que pone la confianza en el hombre, porque realmente ¿quién es un mortal pecador para que nosotros tenemos que arrodillarnos enfrente de él y confesar nuestros errores cuando esa persona también es una pecadora? Eso nos ha engañado grandemente. Y el pecado mortal es algo que supuestamente no se puede perdonar, que es imperdonable, por eso se le dice mortal. Mataste a una persona y muchos sacerdotes, en mi caso, que fui en varios sacerdotes, me dijeron que el pecado mortal es imperdonable. Mataste a una persona, no eres perdonado. Y eso no dice nuestro Salvador. Y voy a poner el caso de Pablo. Pablo asesinó a cuántas personas, ya es incontable. Acá lo que vale es el arrepentimiento genuino de corazón contrito y humillado. No estoy diciendo que podemos asesinar a una persona y arrepentirnos y somos perdonados, sino que a veces se comete el error de que por ahí mataste a alguien, abortaste, ¿por qué no? Y te arrepentiste.
es fiel Yahweh para perdonar. Para eso mandó a su Hijo, para que perdonara nuestras transgresiones. Ahora bien, Él ve el corazón de sus hijos, por lo tanto sabe cuán estamos arrepentidos. No es que yo me arrepentí, punto. Sabe cuán doloridos estamos y arrepentidos, por lo tanto hay perdón. Para eso vino su Hijo. Ojo, con esto no estoy diciendo que no hay castigo. Lamentablemente esto es igual que una disciplina que los padres ponen a sus hijos cuando se portan mal. Sí hay castigo y tenemos que saber llevar también las consecuencias que trae todo esto. O sea que sabemos que todo pecado, por más leve que haya sido, ya es contado como infracción a los mandamientos ante los ojos de Yahweh. En 1 de Juan 1:6-7 dice: si decimos que tenemos comunión con Él, pero andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Mas si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre de Yahushua, su Hijo, nos limpia de todo pecado. En Lucas 6:45 dice: el que es bueno de la bondad que atesora en el corazón produce el bien, pero el que es malo de su maldad produce el mal, porque de lo que abunda en el corazón habla la boca. En Romanos 8:8, los que viven según la naturaleza pecaminosa no pueden agradar a Yahweh. Y en Hebreos 12:1 dice: por tanto también nosotros, que estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos, despojémonos del lastre que nos estorba, en especial del pecado que nos asedia, y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Santiago 4:4, oh gente adúltera, ¿no saben que la amistad con el mundo es enemistad con Yahweh? Si alguien quiere ser amigo del mundo, se vuelve enemigo de Yahweh. O sea que no nos confundamos cuando decimos que somos personas que estamos leyendo la Biblia, que estamos sintiendo el llamado espiritual, pero somos tibios, porque no podemos participar de la misma mesa del demonio y compartir la misma mesa de Yahweh. Tenemos que ser espirituales totalmente. O sea que tenemos que tener comunión con personas que realmente nos van a arrastrar hacia el mundo, no, o alejarnos de esas personas, aunque nos duela, sí, lamentablemente sí, porque son una caída para nosotros. Si la persona no lo quiere entender porque no tiene discernimiento espiritual y todo le parece una locura, lamentablemente ahí está que vamos a ser rechazados. Pero tenemos que huir de todas esas cosas que nos provocan tentaciones, y muchas veces son esas dijes amistades que vienen a nosotros haciéndonos caer en tentación para caer en el pecado. Por lo tanto tenemos que decidir alejarnos. Como decía anteriormente, el pecado mortal, por ejemplo, si cometemos algún delito, Yahweh es fiel para perdonar. Dice en Juan 1:9: si confesamos nuestro pecado, Yahweh es fiel y justo, nos lo perdonará y nos limpiará de toda maldad. No obstante, mientras no nos arrepentimos de corazón fiel y pedimos perdón en nombre de nuestro Salvador Yahushua, y por supuesto no volver a practicarlo, no podemos ser perdonados. Pero eso no pasa tan solo con los pecados graves, sino hasta con lo más leve. No vamos a confundir eso. Si bien los pequeños pecados como la ira, la pelea y pensamientos malos estarán siempre presentes, tenemos que tratar de huir, por más pequeño que sea, de esos pecaditos, como quien dice, que lamentablemente también se cuenta para Yahweh como pecado. Y en 1 Corintios 6:9-10 dice: ¿no saben que los malvados no heredarán el reino de Yahweh? No se dejen engañar, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los sodomitas, ni los pervertidos sexuales, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los calumniadores, ni los estafadores heredarán el reino de Yahweh. Muchos piensan que, por ejemplo, darle mucha importancia a un tema y ponerlo por encima de todo no es idolatría, es idolatría, por lo tanto le está cometiendo pecado. Así que hay cosas que no se ven para nosotros, pero todo se toma como pecado cuando ponemos las cosas antes que allá. Y en Marcos 7:20-23 luego añadió: lo que sale de la persona es lo que la contamina, porque de adentro del corazón humano sale los malos pensamientos, la inmoralidad sexual, los robos, los homicidios, los adulterios, la avaricia, la maldad, el engaño, el libertinaje, la envidia, la calumnia, la arrogancia y la necedad. Todos estos males vienen de adentro y contaminan a la persona. Tenemos que procurar de cuidarnos, de no practicarlo. Yahweh ve en nosotros la intención de nuestro corazón, el querer salir de lo impuro, maldad, mentira, para ser limpio por medio de nuestro Salvador. Si dijéramos que un pecado mortal no tiene perdón, aunque nos arrepintamos de corazón, ¿dónde queda la muerte de nuestro Salvador por nuestro pecado? Así que esta secta de la Iglesia Católica está lamentablemente corrompiendo varias almas que están cayendo en esta gran blasfemia, en esta mentira que el enemigo pone a sus mentes como falsa enseñanza. En Romanos 3:23-24 dice: pues todos han pecado y están privados del honor de Yahweh, pero por su bondad son justificados gratuitamente mediante la redención
que el Mesías Yahushua efectuó. Primera de Pedro 2:24 dice: Él mismo en su cuerpo llevó al madero nuestro pecado, para que muramos al pecado y vivamos para la justicia. Por sus heridas ustedes han sido sanados. Primera de Juan 4:10: En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Yahweh, sino en que Él nos amó y envió a su Hijo para que fuera ofrecido como sacrificio por el perdón de nuestro pecado. Primera de Juan 2:2: Él es el sacrificio por el perdón de nuestro pecado, y no solo por lo nuestro, sino por lo de todo el mundo. Gálatas 3:22: Pero la Escritura declara que todo el mundo es prisionero del pecado, para que, mediante la fe en Yahushua, el Mesías, lo prometido, se les conceda a los que creen. Y en Hebreo 9:28: También el Mesías fue ofrecido en sacrificio una sola vez para quitar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez, ya no para cargar con pecado alguno, sino para traer salvación a quienes lo esperan, es decir, a todos los que caminaron en la obediencia y la santidad. En 1 Corintios 15:3-4 dice: Porque ante todo les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí, que el Mesías murió por nuestro pecado según la Escritura, que fue sepultado, que resucitó al tercer día según las Escrituras. Si esto no lo creemos, lamentablemente estamos negando al Hijo de Yahweh, estamos negando la redención que Yahweh trajo al mundo, como lamentablemente muchos judíos están haciendo hoy, diciéndose el pueblo elegido, más de sobrevendrán mal porque no han creído. En Romanos 5:15 dice: Pero la transgresión de Adán no puede compararse con la bondad de Yahweh, pues si por la transgresión de un solo hombre murieron todos, ¿cuánto más el don que vino por la bondad de un solo hombre, Yahushua el Mesías, abundó para todos? Ahora bien, no confundamos que nuestro Salvador vino a quitar todo, como muchos hacen, que lamentablemente el mundo está lleno de libertinaje y toda pura maldad, es porque realmente el mundo no entendió nada. Y que solo creyendo en Él nos salvaremos. Es decir, muchos dicen la salvación no se puede perder, porque la salvación es un don gratuito. ¿Estamos diciendo bien? La salvación no se puede perder porque es un regalo merecido. La salvación es gratuito y es un regalo, pero la salvación se debe cuidar. Por lo tanto, si no lo cuidamos, vamos a perder la salvación. Esa secta que sale diciendo la salvación no se puede perder, está haciendo creer a muchos que nosotros ya somos salvos y que podemos andar haciendo lo que se nos venga en gana. Por lo tanto, la salvación no la vamos a perder jamás. Sí podemos perder la salvación. Así que, ¿dónde están nuestros actos? ¿Cómo demostramos que le somos fieles y cumplidores? ¿Quitando los mandamientos como lo han hecho muchos, lamentablemente, diciendo todas estas cosas? No, Él nunca vino para quitar las instrucciones de bien, sino para darle un verdadero y perfecto cumplimiento. Es ahí donde demostramos amor, lealtad a Él, cumpliendo con los mandamientos, enseñanza de vida reflejada en Él, que es nuestra palabra viva. En Romanos 6:15 dice: Entonces, ¿qué? ¿Vamos a pecar porque no estamos ya bajo la ley? O sea, acá está diciendo bajo la ley, bajo los ritos, ceremonias de la ley mosaica. Y acá dice, si no bajo la bondad, de ninguna manera está hablando sino bajo la justicia, bajo la fe, bajo la justificación, porque realmente eso es lo que vino a traer nuestro Señor. Estar bajo la bondad no quiere decir que los mandamientos dejan de estar vigentes. Con ella confirmamos nuestro comportamiento, no estamos atados a las obras de la ley como algo que antes sí ocurría, teniendo en cuenta que estas obras ceremoniales tenían una sombra de los bienes venideros que se cumplió en nuestro Salvador. Es muy lindo y maravilloso cuando reconocemos que Él cumplió todo lo que es el antiguo pacto, y hoy lo podemos ver en lo espiritual. Por eso ya pone en nuestra mente y en nuestros corazones sus leyes. Es decir, ya no tenemos que caminar bajo ayo, bajo tutor, porque bajo las obras de la ley mosaica, porque ahora tenemos su espíritu en nuestro corazón que nos enseña a caminar lo que es la obediencia y la santidad. En Hebreo 10:1 dice: la ley no puede quitar los pecados. Estamos hablando de la ley en ritos y ceremonias, pues ya que la ley solo tiene la sombra de los bienes futuros y no la forma misma de la cosa, nunca puede, por los mismos sacrificios que ellos ofrecen continuamente año tras año, hacer perfecto a lo que se acerca. Ahí está hablando de que nuestro Salvador fue nuestro pesa, cordero inmolado, derramó su sangre una vez y para siempre, y nos perdonó y nos da vida eterna a quienes no seguimos. Dice: de otra manera no habrían cesado de ofrecerse, ya que los adoradores, una vez purificados, no tendrían ya más conciencia de pecado. En Romanos 8:3 dice: pues lo que la ley por obra no pudo hacer, ya que era débil por causa de la carne, Yahweh lo hizo enviando a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado, y como ofrenda por el pecado condenó al pecado en la muerte. Estamos siendo justificados por ella en nuestras obras por fe, y no por la obra en ritos vanos, como hoy todavía
mucho están siguiendo y no están comprendiendo. En Romanos 3:20 dice, por tanto nadie será justificado en presencia de Yahweh por hacer las obras que exige la ley. Ahí estamos hablando. ¿Qué obra estamos hablando? Estamos hablando de la obra que exige la ley, que mosaica, las obras que era en ritos, en ceremonia, todo lo que era la fiesta, todo lo que se hacía, el Shabbat, porque no estamos comprendiendo realmente el verdadero significado. Más bien dice, mediante la ley cobramos conciencia del pecado. ¿Por qué? Porque la ley en la obra nos enseñó muchas cosas de bien, a no codiciar, a no todo lo que es no pecar. Porque dice en Romanos 7:7, ¿qué concluiremos? ¿Que la ley es pecado? De ninguna manera. Sin embargo, si no fuera por la ley, no me habría dado cuenta de lo que es el pecado. Por ejemplo, nunca he sabido yo lo que es codiciar si la ley no hubiera dicho no codiciéis. Esto lo dice Pablo en Romanos 7:7. Así que tenemos la ley de los ritos en ceremonias, que era símbolo de nuestro Salvador, y tenemos también lo que mucho hoy confunde, que se tiene que seguir haciendo cuando hoy lo tenemos todo espiritualmente. El cumplimiento fue en nuestro Salvador, tenía como sombra. Y vemos en Romanos 2:12 que dice, todo lo que han pecado sin conocer la ley también perecerán sin la ley. Y todos los que han pecado conociendo la ley por la ley serán juzgados. Ahora, ¿qué nos trata de decir esta cita? Que aunque los gentiles no conocían la ley, siempre ha habido en sus corazones por naturaleza hacer el bien. Porque el amor de Yahweh está, aunque digamos no lo conozco. Pues aquellas personas que se consideran hoy en día atea o sin Dios, siempre algo bueno están haciendo, como reclamar justicia, hacer el bien al prójimo, aún estando sin la instrucción de Yahweh, están cumpliendo con lo principal, que es el amor. Esto es una demostración de que el hombre tiene en su corazón de naturaleza hacer el bien, pero eso no justifica que puede seguir haciendo bien y por otro lado servir a los demonios, es decir, hacer el mal. Por eso o elegís el bien o elegís ser frío, digamos, no podemos ser tibios, sino Yahushua no vomitará de su boca. Lo que resume toda la ley, que las instrucciones de Yahweh dependen de una sola cosa, el amor entre el uno al otro como a sí mismo. Y en 1 Pedro 4:8 dice, sobre todo ámense los unos a los otros profundamente, porque el amor cubre multitudes de pecado. En Mateo 18:15, si tu hermano peca contra ti, ve a solas con él y al ver su falta, si te hace caso, has ganado a tu hermano. Y en Gálatas 6:1 dice, hermanos, si alguien es sorprendido en pecado, ustedes que son espirituales deben restaurarlo con una actitud humilde, pero cuídense cada uno porque también pueden ser tentados. Limpiémonos tanto por dentro como por fuera. Preparémonos, amados hermanos, para la gran llegada de nuestro Salvador y que no nos encuentre en pecado, sino en santidad, limpio y no lleno de inmundicia, como está hoy la mayor parte del mundo por seguir el pecado. En Colosenses 3:5 dice, por tanto, hagan morir todo lo que es propio de la naturaleza terrenal, inmoralidad sexual, impureza, bajas pasiones, malo deseo y avaricia, la cual es idolatría. Mateo 7:3, ¿por qué te fijas en la astilla que tiene tu hermano en el ojo y no le das importancia a la viga que está en el tuyo? Mateo 6:14, porque si perdonan a otros sus ofensas, también los perdonará a ustedes su Padre Celestial. Efesios 5:11-12, no tengan nada que ver con las obras infructuosas de la oscuridad, sino más bien denúnciala, porque da vergüenza aún mencionar lo que los desobedientes hacen en secreto. Santiago 4:8, acérquense a Yahweh y Él se acercará a ustedes. Pecadores, límpiense las manos, ustedes los inconstantes, purifiquen su corazón. En Efesios 5:3, entre ustedes ni siquiera debe mencionarse la inmoralidad sexual, ni ninguna clase de impureza o de avaricia, porque eso no es propio del pueblo apartado de Yahweh. Gálatas 6:8, el que siembra para agradar a su naturaleza pecaminosa, de esa misma naturaleza cosechará destrucción. El que siembra al espíritu, del espíritu cosechará vida eterna. 1 Juan 2:15, no amen al mundo ni nada de lo que hay en él. Si alguien ama al mundo, no tiene el amor del Padre. En Romanos 6:13, no ofrezcan los miembros de su cuerpo al pecado como infusión de injusticia, al contrario, ofrezcanse más bien a Yahweh como quienes han vuelto de la muerte a la vida, presentando los miembros de su cuerpo como instrumento de justicia. Pidamos siempre perdón de nuestra falta a Yahweh en su Hijo, dejémonos guiar por el Espíritu de Santidad y no por lo que puede quemar nuestra alma, sea leve o grave, porque todo es pecaminoso ante los ojos de Yahweh, siempre que no venga de buena intención. Salmos 119-133, guía mis pasos conforme a tu promesa, no dejes que me domine la iniquidad. Proverbios 10:9, quien se conduce con integridad anda seguro, quien anda en malos pasos será descubierto. Y en Salmo 51:1-2, ten compasión de mí, oh Yahweh, conforme a tu gran amor, conforme a tu inmensa bondad, borra mis transgresiones, lávame de toda mi maldad y líbrame
límpiame de mi pecado. Salmo 1:1, dichoso el hombre que no sigue el consejo de lo malvado, ni se detiene en la senda de los pecadores, ni cultiva la amistad de los blasfemos. Salmos 25:6-7. Acuérdate, Yahweh, de tu ternura y gran amor que siempre me has mostrado. Olvida los pecados y transgresiones que cometí en mi juventud. Acuérdate de mí según tu gran amor, porque tú, Yahweh, eres bueno. Proverbios 19:16. El que cumple el mandamiento cumple consigo mismo, el que descuida su conducta morirá. Hechos 22:16. Y ahora, ¿qué esperas? Levántate, sumérgete y lávate de tu pecado invocando su nombre.